Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿Cuánto se ha discutido la atribución de la autoría de esta frase? Pero en todo caso creo que es aplicable al tema que tenemos que analizar hoy, ¿sí? El Código Civil y Comercial, mejor dicho, los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial. Al analizar el contrato de depósito, hacer algunas consideraciones sobre este contrato, presuponen explícitamente, ¿no? Lo dicen explícitamente, que se ha suprimido, ha desaparecido la categoría de los contratos reales. ¿Es así realmente? No lo sé. No sé si gozan de buena salud, pero dudo de que estén muertos. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos, y voy a analizar la clasificación de los contratos en consensuales y reales. Nuestro viejo Código Civil claramente recogía la clasificación de los contratos en consensuales y reales, ¿sí? Pero el Código Civil y Comercial, en cambio, sin duda que, no sé si la suprimió, ahora lo vamos a analizar, pero al menos redujo notablemente su ámbito de aplicación, porque en concreto muchos de los que eran contratos reales muy tradicionales, como puede ser el mutuo o el depósito, han dejado de serlo. Pero, ¿de qué estamos hablando? Esta clasificación de los contratos en consensuales y reales tiene que ver con cómo se perfecciona el contrato, cómo nace el contrato. Los consensuales nacen por el mero acuerdo de las voluntades. Se ponen de acuerdo las partes, ya hay contrato. En cambio, en los contratos reales, por supuesto que hace falta un consentimiento, de esto no se puede prescindir nunca, pero en los reales además hace falta la entrega de la cosa, de una cosa que está vinculada con el contrato. Vamos a un ejemplo tradicional, aunque este ya no es más un contrato real, el contrato de mutuo. Si el contrato de mutuo fuese consensual, como de hecho lo es hoy, basta el simple acuerdo entre el prestamista y el prestatario, entre el mutuante y el mutuario, para que ese contrato nazca, quede perfeccionado. En cambio, si el contrato fuese real, ya no lo es, pero lo fue durante miles de años, no basta el mero acuerdo. O sea, de ser consecuentes con esta atribución, la atribución de esta característica, el contrato de mutuo requeriría que además el mutuante le entregase al mutuario aquello que le iba a dar en préstamo. De lo contrario, no llega a haber contrato porque no llegó a perfeccionarse. Insisto, esto es la consecuencia si te tomas a pecho que realmente es un contrato real y que por ende hace falta la entrega de la cosa para que el contrato se perfeccione. Pero, ¿cómo pudo haber aparecido esta categoría que pareciera que viene a complicar innecesariamente las cosas? En realidad, fue precisamente lo opuesto, vino a simplificarlas. ¿A qué me refiero? Esto viene del derecho romano. En el derecho romano quiritario, la regla, incluida en materia contractual, era la formalidad, el formalismo, la solemnidad, el ritualismo. Entonces, aunque hubiera un acuerdo, si ese acuerdo no era acompañado de algún rito, de alguna forma, de alguna solemnidad, de aquellas que el derecho romano admitía para vestir y para darle eficacia jurídica a ese acuerdo, para que fuera un contrato, si era simplemente el acuerdo, no alcanzaba. Y entonces fue que lentamente, por la acción del pretor en parte y también por otras circunstancias, se quiso flexibilizar esta regla porque chocaba que dos partes se hubiesen puesto de acuerdo y sin embargo ese acuerdo no tuviera eficacia jurídica. Y una de las muchas vías que se encontraron para escaparle a la trampa de la formalidad fue admitir, así sea por excepción y con relación a ciertos negocios, que si las partes, además de haberse puesto de acuerdo, ya se había hecho una entrega de la cosa a la cual se refería el contrato, este contrato ya era eficaz. Pero claro, esto implicó requerir que para que ese contrato fuera eficaz, si no se había salvado la formalidad, insisto, al menos se hubiese entregado la cosa. Así nació la categoría de los contratos reales. Reales porque res es en latín cosa, entonces entrega la cosa. Ahí tenemos el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, eran contratos reales, entre otros, ¿no? Pero claro, esto subsistió, llegó al siglo XIX incluso, pasó el derecho intermedio, llegó al siglo XIX, el Código Civil francés tomó la categoría y se irradió a partir de ahí a todas las codificaciones de ese siglo, e incluso del siglo siguiente, porque vos tenés, por ejemplo, el Código Civil italiano que recoge
también esta categoría tradicional. Pero se va a dar un movimiento paradójico. ¿Por qué? Porque una categoría, la de los contratos reales, que nació para, en cierto modo, flexibilizar la rigidez del sistema contractual y permitir que tuvieran eficacia ciertos acuerdos que de otro modo no la habrían tenido, al invertirse la regla general y ya no ser más la formalidad, la solemnidad, sino la informalidad y la consensualidad, la regla para que hubiera un contrato válido, simple acuerdo, esto quedó como una rémora y al revés, rigidizó el sistema, porque respecto de esos contratos ya no bastaba el mero acuerdo, que por regla general habría bastado, por la nueva regla general, y fue preciso además la entrega de la cosa. Por eso es que, creo que con buen criterio, esto se empieza a erradicar de las legislaciones actuales y el Código Civil y Comercial se inscribe en esta línea. El punto es hasta dónde llegó. ¿Hasta dónde llegó? Te doy ya mi conclusión. No creo que se haya suprimido por completo la categoría, como muchos autores entienden, sino que se la ha reducido sensiblemente, porque los típicos contratos reales, o la mayoría al menos, ya no son tales, son consensuales. En concreto, hoy un mutuo, por ejemplo, o un depósito, se perfeccionan con el mero acuerdo de voluntades. No hace falta entregar la cosa, que hace ya no a la etapa perfectiva del contrato, sino a su etapa ejecutiva. De todas formas, con esta salvedad, hay algunos contratos, un sector importante de la doctrina entiende que la categoría subsiste y nos va dando ejemplos. Yo no sé si todos ellos son ejemplos válidos. Se habla de la donación manual, del depósito bancario, el descuento de documentos, de la cesión manual y los contratos de constitución de prenda y anticresis. Yo no digo que todos esos ejemplos sean realmente casos de contratos reales, pero algunos lo son, ¿sí? Y si querés, y te doy el ejemplo más claro, ya no un contrato, pero al menos un pacto que es real, el pacto de arras, la señal que claramente exige la datio, la entrega de la cosa que objeto del acuerdo. En síntesis, los contratos reales no están muertos, subsisten, pero su ámbito de aplicación ya es muchísimo menor. Y si tenés interés en ver otros temas en materia contractual, te invito a que veas los demás videos de mi canal.